Nosotros somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. En este momento les vamos a dar una pequeña charla o exposición sobre el tizón tardío en el cultivo de papa. Los estudiantes que integramos este grupo para la exposición somos Stalin Pérez, Fabio Trujillo, Mateo Tutillo, Daniel Pozo, Dubán Portilla y mi persona, Anderson Fuertes. Todos somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de sexto nivel. A continuación, vamos a empezar la charla. Tizón tardío de la papa. Su nombre científico, Phytosphytora infestans. La actividad principal del hongo es el ataque al follaje, formando manchas necróticas de color marrón oscuro en las hojas, que causan deformaciones inmediatas y si no se controla a tiempo. Bueno, el clima y la altitud. Esta enfermedad se presenta entre los 2000 y 3400 metros sobre el nivel del mar. En particular, se presenta en unas temperaturas moderadas entre los 12 y 18 grados centígrados, donde hay una alta humedad y en época temporal de niebla, cuando la neblina se encuentra generalmente por las tardes al ras del piso, ahí es donde se puede desarrollar esta enfermedad y cuando existe un exceso de precipitaciones en la zona. Esta enfermedad en condiciones favorables, el tizón en un cultivo sin protección puede ser destruido en una semana o en menos tiempo. Bueno, los síntomas característicos de la presencia del tizón tardío en la planta son las manchas pardas en las hojas. Las lesiones son negras o castaño oscuro, generalmente presentes en los bordes hacia adentro. Al reverso de las manchas o de los tallos infectados se puede ver la estructura del patógeno, que es de un color grisáceo, lo cual puede provocar la defoliación total de la planta. Cuando esta infección se generaliza, el patógeno invade todo el tejido del tubérculo, ocasionando una podrición seca de color castaño oscuro, que generalmente termina como una pudrición húmeda, ya que el patógeno invade y principalmente este patógeno se presenta como las bacterias. Bueno, les voy a hablar un poco del manejo. Bueno, la clave del manejo consiste en tener un seguimiento constante de lo que ocurre en el cultivo, monitorear las condiciones epidemiológicas en la región para así poder actuar a tiempo. Bueno, entre las alternativas generales del manejo que vamos a ver un poco a continuación, están el uso de variedades resistentes, el uso racional de fungicidas y medidas agronómicas de carácter preventivo durante diferentes fases del cultivo. Bueno, como mencioné, vamos a ver un poco de las opciones de manejo que se tiene y la primera es la fertilización. Bueno, en la fertilización se recomienda tener una fertilización balanceada, la cual permita un desarrollo de los propios mecanismos que tiene la planta para defenderse. De igual manera, tratar de no, tratar de que no exista un exceso de un nutriente. Por ejemplo, si existe un exceso de nitrógeno, lo que puede causar es que favorece el crecimiento vegetativo y de igual manera facilita la infección del patógeno, contribuyendo así a que la severidad de este aumente. Como siguiente tenemos el tratamiento de la semilla. Bueno, las epidemias inducidas por infección de semilla en Ecuador prácticamente tienen una importancia nula. Sin embargo, en la actualidad se está empezando a recomendar a los agricultores que usen una semilla sana
en lo que les va a ayudar es en no tener un foco de infección en el proceso de germinación. De igual manera, la ubicación del campo es un factor muy importante, ya que como vimos con mi compañero, la parte de la altitud y del clima, la severidad del tizón depende mucho de una temperatura moderada. Es por eso que los campos ubicados en las zonas altas, con un promedio de 8 grados centígrados y más o menos en unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, tienen menos problemas con esta enfermedad. Bueno, otras prácticas de manejo tenemos lo que es la rotación. La rotación es como la lancha se propaga principalmente con el viento y las esporas. Esos pueden viajar algunos kilómetros de planta a planta. La rotación de cultivos no tiene mucha influencia en el control de esta enfermedad, por lo que no es aconsejable. La labranza. La mayoría de las variantes de labranza no afectan al tizón. Sin embargo, aquí en la provincia del Carchi, algunos agricultores comentan que el tizón es menos problemático bajo el sistema tradicional del huacho rosado. Esto lo que le permite es tener una mayor aireación. Luego tenemos la resistencia. El uso de variedades resistentes presenta una de las prácticas más efectivas en el manejo de la lancha. Esto como podemos ver en variedades como la superchola, es menos susceptible para el tizón. Y en variedades como la única pera y otras variedades de color, son más susceptibles a contagiarse del tizón tardío. La precocidad. La precocidad es una de las técnicas más populares para evitar un mayor uso de fungicidas, que es el uso de variedades precoces. Bueno, como ya hemos mencionado, el tizón tardío afecta principalmente a la zona vegetativa de la planta. Aquí nosotros tenemos un cuadro en el que podemos representar la infección en tanto por ciento y los síntomas que podemos identificar en el cultivo de papa, que en la que se encuentra la enfermedad. Por ejemplo, tenemos una infección de 0,1 a 1%. Los síntomas principalmente se van a recaer en que existen pocas plantas afectadas, no más de 2 lesiones en un radio de 10 metros o una hilera de la misma longitud. Pero si ya tenemos una infección del 50%, pues todas las plantas van a estar infectadas y cerca de la mitad del follaje, es decir, de las hojas, ha sido destruido. El campo aparece moteado de verde y café. Es por los signos que presenta este hongo. Si tenemos ya una infección del 100%, pues el hongo lo que va a provocar en sintomatología es que los tallos y las hojas mueran. Nosotros también tenemos frecuencias de aplicaciones. Recordemos que, como lo mencionaron mis compañeros en el tema de clima y altitud, este hongo principalmente se da en climas fríos, pero también es muy importante recordar que el hongo se desarrolla de manera más rápida cuando existe épocas de lluvia, más que en épocas secas. Por eso en las épocas secas nosotros recomendamos mucho que se deben hacer aplicaciones una vez a la semana, pero siempre y cuando el cultivo ya se encuentre emergido, porque si la planta no ha sido emergida, pues no estamos aplicando ningún control y lo que estamos haciendo es gastar dinero en vano. Pero ya en épocas de lluvia lo que se debe hacer es 2 a 3 veces la aplicación a la semana, porque como les mencioné, en esta época es donde aparece el tizón y puede afectar de manera más rápida a la planta. Ahora vamos a hablar un poco del tema control del tizón. En este aspecto vamos a enfocarnos un poco en lo que es el control químico. Nosotros tenemos para el control químico fungicidas de contacto y fungicidas translaminares o sistémicos. Ahora, y como sabemos que el agente causal del tizón tardío es un hongo, el hongo denominado de los omicetos, tenemos también que debido a los cuerpos fructíferos del tizón, este tizón se encuentra en el envés de la hoja, es decir, en la parte
de abajo de la hoja. Y por lo que recomendamos siempre las aplicaciones hacerlas de forma de abajo hacia arriba, aunque también tenemos fungicidas translaminares. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos que el hongo se encuentra en la parte baja de la planta o en la parte, en vez de la hoja, nosotros tenemos que hacer si hacemos las aplicaciones sobre la hoja, igual nos va a funcionar si es que aplicamos fungicidas translaminares, porque lo que va a pasar es, lo que va a pasar básicamente que la aplicación va a sobrepasar la planta o la hoja. Ahora, fungicidas de contacto y fungicidas translaminares y sistémicos. ¿Qué son los fungicidas de contacto? Pues los fungicidas de contacto son aquellos pesticidas que afectan o atacan solamente la parte en la que ha entrado en contacto, y como su nombre lo indica, el, el plaguicida. Por ejemplo, si nosotros aplicamos en el hongo, pues bien, porque va a aplicar el control. Pero si nosotros aplicamos en una zona donde no se encuentra el hongo, pues este fungicida no va a hacer su trabajo. Ahora, los fungicidas sistémicos, ¿qué quiere decir? Que si el hongo se encuentra en una parte X, nosotros aplicamos la fertilización en donde no se encuentra el hongo, pero como son fungicidas sistémicas, este fungicida va a ingresar a los vasos conductores y va a poder llegar hasta donde se encuentra el hongo y aquí va a poder atacar. Entonces tenemos fungicidas de contacto y fungicidas sistémicos. De los fungicidas de contacto, principalmente los que más usamos son en nombre científico o en ingrediente activo, utilizamos lo que es el clorotalonil, el mancozeb y el propinef. Ahora, también es muy recomendable hacer rotación de fungicidas, porque recordemos que el hongo y estos organismos, ya sea un hongo o se puede dar el caso de insectos, son muy propensos a generar resistencia. Y esto es lo que provoca que la planta requiera o el hongo requiera más cantidad de dicho fungicida para poder ser controlado. Entonces, la rotación de fungicidas es muy importante. También tenemos en fungicidas sistémicos la aplicación comúnmente que se la hace es de dimetomor más mancozeb o simoxanil más mancozeb, que son ingredientes activos muy utilizados en este tipo de controles del tizón tardío. Y entre otros que nosotros podemos aplicar que son importantes para generar la rotación y obviar generar resistencia en el hongo. Ahora, el control cultural que nosotros tenemos que hacer para evitar la propagación de este hongo es, entre algunas recomendaciones tenemos erradicar plantas a 100 metros alrededor. Ahora, las distancias de siembra no deben ser cercanas. Si bien pensamos que al tener distancias de siembra cortas, podemos optimizar el área del terreno que nosotros tenemos y podemos producir de mayor manera o mayor cantidad, pues puede ser una buena opción. Pero también debemos recordar que distancias tan cercanas pueden provocar que el hongo se pueda dispersar de manera más rápida de planta a planta y esto pues va a generar que nosotros tengamos que utilizar un mayor gasto para poder controlar, por lo que no es recomendable la distancia corta. Sí una distancia recomendable que esté entre ni tan corta ni tan larga. Ahora, no exceder la fertilización nitrogenada. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un nutriente que la planta utiliza mucho para generar lo que es follaje. Y al generar follaje nosotros tenemos que generar lo que son hojas jóvenes. Las hojas jóvenes son muy propensas a ser atacadas por este hongo, por eso es lo que se debe controlar mucho lo que es la fertilización en base al nitrógeno. También recoger residuos. Nosotros tenemos que controlar siempre que no se encuentren residuos en el entresurco, digamos así, porque esto lo que puede ocasionar es que el hongo pueda dispersarse en este medio y pueda activarse y pueda atacar a la planta. Establecer el cultivo en zonas cubiertas del viento. El viento es un factor importante para que las esporas del hongo, es decir, las partes que infectan del hongo puedan trasladarse o transportarse de planta a planta, una planta infectada a una planta sana. El medio de transporte son las esporas para que se reproduzca. Por eso es lo que se tiene que cuidar mucho, que las plantas o los cultivos se encuentren en zonas cubiertas del viento. Aquí también hay que recordar que el hongo puede quedarse en el suelo. Entonces, si nosotros ya teníamos una planta infectada en mayores extensiones o en gran cantidad, teníamos una planta infectada en gran cantidad por el tizón tardío o cualquier otro hongo, es muy recomendable no aplicar el mismo cultivo en este suelo que ya ha sido contaminado, porque pues las infecciones pueden ser de igual grado o de mayor grado de problema. Por eso es muy recomendable dejar al menos descansar, si es que el suelo ha sido afectado por el tizón tardío, por ejemplo, en grandes extensiones, es recomendable dejar descansar el suelo al menos un tiempo para luego poder implementar un cultivo.
Y eso es todo, muchas gracias.